Dice la Sagrada Escritura: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Sabemos que la palabra del Señor nos habla acerca del reino. Hablar del reino, hablar de la segunda venida del Señor, que el propósito esencial que vamos a predicar el próximo domingo, voy a estar predicando un mensaje que se titula El Rey regresa, el Rey regresa. Y lo que debemos de entender de una forma muy clara, que siempre Dios, a través de su palabra, la Biblia, nos ha hablado y nos ha revelado mucho acerca del reino, acerca de cuándo Él volvería por segunda vez a la tierra. Lo más esencial dentro de ese retorno de vuelta a la tierra, en donde todo ojo lo verá. No estamos hablando ahora del arrebatamiento, estamos hablando de la segunda venida visible de Jesús, triunfante y poderosa. Nos dice las Escrituras que Él volverá como rey y establecerá un reino de justicia y de paz por 1000 años, llamado el reino milenial de Cristo. Ahora, es interesante de una forma muy especial que cuando nosotros hablamos acerca del reino y su segunda venida, en la Biblia nos vamos a encontrar con 1845 textos bíblicos que nos hablan acerca de esta temática. 318 textos en el Nuevo Testamento. Y 7 de cada 10, escuche, 7 de cada 10 capítulos del Nuevo Testamento enfatizan el regreso del Señor como Rey a la tierra. Jesús mismo habló acerca de este tema en los evangelios y habló 21 veces acerca de que Él volvería para establecer su reino en la tierra. En el Nuevo Testamento, el único tema que predomina por encima del reino es el tema de la fe, pero el segundo tema que predomina en el Nuevo Testamento es acerca de su segunda venida y de su regreso para establecer el reino. Quiere decir que los profetas anunciaron y hablaron acerca del reino. Los ángeles anunciaron también acerca del reino. El apóstol Juan profetiza de una forma tan abierta y clara acerca del reino. También realmente en la segunda venida del Señor es el propósito y el centro por la cual Él regresa a la tierra. Ahora miremos esto. La Biblia nos habla entonces, si tenemos 1845 textos bíblicos, quiere decir que debemos de recordar y entender que el reino nace antes que el hombre fuera creado sobre la tierra y colocado en el jardín del Edén juntamente con Eva. Por lo tanto, tenemos que entender y ver y contemplar lo que fue el reino de Dios en la tierra en el pasado, lo que es el reino de Dios hoy en el presente y lo que es el reino de Dios en el futuro y eternamente y para siempre. O sea, es lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Eso es lo que establece y escribe el salmista David en el Salmo 145 y el verso número 13. Esto indica entonces, cuando escribe David esta palabra extraordinaria, que el reino es de todos los siglos y por todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Esto indica que el reino de Dios es eterno. Diga conmigo, el reino de Dios al cual servimos y al cual nos rendimos es eterno. Lo que significa que es perdurable. Lo que implica que es algo imperecedero. Dios siempre ha existido y siempre será. Tenemos la seguridad de ello. Dios siempre ha existido y siempre será. Por eso que el reino de Dios preexistió antes de que
el universo fuera creado, ya Dios era Dios, siempre fue Dios. En Él no hay principio, en Él no hay fin, Él siempre existió. Diga conmigo, Él siempre fue, Él siempre es y Él siempre será. Entonces quiere decir que antes de que todo fuera creado, ya Dios hablaba y establecía, y entendíamos que era el Dios de todo gobierno y de toda soberanía. Eso significa reino absoluto eternal. Y su morada, evidentemente, como hemos predicado en 2 mensajes, su morada era en los cielos, más allá del primero, segundo, el tercer cielo, de la cual la Biblia nos enseña. Y cuando Dios creó la tierra, antes de colocar al hombre, cuando Dios creó la tierra, su deseo era que el reino celestial se extendiera también en la tierra. Por eso que Jesús enseñó a sus discípulos la forma correcta como ellos deberían de orar, y por consiguiente la oración correcta como la iglesia debería seguir orando a través de las dispensaciones o a través de las generaciones. Y la oración que el Señor enseñó a sus discípulos, que nosotros recordamos y es una guía y un modelo para orar en la presencia de Dios, es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y entonces allí viene algo que es establecido por el propósito de Dios. Jesús, orando al Padre, dice: venga tu reino y sea hecha tu voluntad en la tierra como también se hace en los cielos. O sea, en el cielo no hay la menor duda que todo lo que existe en el tercer cielo es haciendo la voluntad perfecta del Padre. El problema lo hay en la tierra. Por eso que el Señor dijo: oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y sea hecha tu voluntad en la tierra así como se hace en los cielos. O sea, es incuestionable, no hay la menor duda que podemos observar que siempre estuvo en el deseo, el anhelo, en la voluntad perfecta del Padre, manifestar su voluntad perfecta y agradable en toda la tierra. Y por eso que la Biblia establece un principio que nos afirma lo que estamos hablando en este mediodía. En Mateo capítulo 5, verso 34 y verso 35 nos habla y nos dice: no juréis en ninguna manera. No juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies. Vuelvo a repetir: no juréis de ninguna manera por nada, porque ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies. Siempre un rey sentado sobre el trono. El trono es el lugar donde Él se asienta, donde Él está sentado, y los pies es donde Él reposa. O sea, desde el trono hasta todo lo que está debajo de sus pies implica señorío, majestad, gloria, y que todo está sometido a la voluntad expresa de Dios. Dios se manifiesta de esta manera. O sea, para llevar a cabo sus propósitos y su plan divino, entonces Dios coloca en el jardín del Edén al hombre y a la mujer. ¿Por qué Dios crea al hombre y la mujer, lo coloca y lo pone en el jardín del Edén? Para que se multiplicase, se incrementara, que esa fue la orden explícita de Dios. Es lo que nos dice Génesis capítulo 1, verso 27 al 28. Quien colocó en el jardín del Edén la primera pareja modelo creada, formada por Dios, fue Dios mismo. ¿Para qué? Y aquí nos da la respuesta estos versos que he mencionado, Génesis 27, 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, esto lo que nos está hablando es acerca de la creación. Lo último que dejó para crear fue al hombre y a la mujer. Y esta creación es algo original que solamente Dios la ha hecho y la puede hacer. Porque en ese momento, cuando Dios crea al hombre y lo establece, y mujer, y lo establece en el Edén, allí el Señor está hablando una extensión de su reino desde el cielo a la tierra a todos sus hijos. Evidentemente, en el principio, cuando Dios creó a esta pareja,
eran hijos de Dios, conversaban, hablaban con Dios. Dios en su supremacía divina y en su soberanía decide extender lo que hay en el cielo, decide extenderlo también, aleluya, aparte, no todo, en la tierra. ¿Para qué? Y ahí donde el Señor le dio al hombre y le dio a la mujer que tuvieran dominio sobre la tierra y llegaran a ser herederos de todo. Diga conmigo, herederos ¿de qué? De algunas cosas, no, heredero de todo. Mira lo que dice en el Evangelio de Mateo, dice, entonces el rey dirá, este es el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso lo encontramos 25:34 que estamos leyendo en esta mañana. Dios no quería que lo que perteneciera a su reino, cuando estamos hablando de algo que pertenece a un reino, se llaman súbditos. Nosotros no somos súbditos por obligación y por presión, sino por voluntad y por amor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces Dios no quería que los que pertenecieran a su reino siguieran las reglas forzosamente. Nadie puede servir a Dios obligatoriamente. Si usted está en un lugar o si usted cree que se le tiene que esforzar para que usted pueda servir a Dios, no. El que sirve a Dios lo tiene que hacer espontáneamente, abiertamente, libremente, obligatoriamente. Por eso Dios estableció el libre albedrío para el hombre, para que él escoja lo que realmente tiene que escoger. Lo que pasa que el hombre se equivoca, el hombre comete errores y el hombre y la mujer realmente no eligen correctamente y no hacen una elección a tono con el propósito de Dios. Por eso que Dios le dio al hombre el libre albedrío que se llama libre elección. Y él estableció principios en que los seres humanos, hombres y mujeres, tenían que, aleluya, vivir dentro de su reino en la tierra. Cada ser humano va a decidir por sí mismo. Cada hombre y mujer hoy en la actualidad, como lo fue ayer en la antigüedad, tenía que decidir por sí mismo obedecer a Dios o no obedecerlo. Ese fue el gran error de Adán y de Eva, que decidieron no obedecer a Dios y creer la mentira destructiva de tiniebla y de muerte de Satanás, como en este momento hay millones de millones que han elegido ese final destino. Entonces necesitamos entender que esta opción de elegir sabiamente y correctamente iba a determinar si el hombre continuaba perteneciendo al reino de Dios, de luz y de vida eterna, o al reino de tiniebla, de muerte y de destrucción para siempre. Entonces Adán tomó la decisión correcta, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿Tomó la decisión correcta Adán? ¿O tomó una decisión incorrecta? Adán tomó una decisión incorrecta, erró por completo. Eva erró por completo. Y ellos prefirieron por la mentira sutil de Satanás desobedecer a Dios. Y por esa causa toda su descendencia perdió la herencia del reino que venía del cielo para bendecir la tierra. Hubo un corte, hubo una separación. ¿Quién produjo ese corte, esa separación? No fue Dios, sino fue el pecado en la vida del ser humano. Y debido a esa decisión equivocada, le alcanzaron no las bendiciones, sino que les alcanzaron, como lo hemos expresado y plasmado en el libro Maldición o Bendición alineándote con Dios, les alcanzaron las maldiciones. Esas maldiciones le alcanzó a la serpiente, que había sido instrumento de Satanás, a la mujer por haber desobedecido a Dios, y aún la tierra fue lacerada y fue maldita a consecuencia del pecado del hombre. Entonces el hombre, a partir de ese momento, estoy hablando indistintamente hombre y mujer porque ambos proceden de Dios, el hombre y la mujer perdió el dominio original espiritual que Dios le había otorgado. Ya no tenían poder, ni menos poder contra Satanás y su furia y su obra maligna y demoníaca. Entonces, al perder el poder contra las tinieblas, ellos fueron separados literalmente. Diga conmigo, lo que hace el pecado, desobediencia, te separa radicalmente del propósito divino de Dios. Y ellos fueron separados. El hombre desaprovechó temporalmente la herencia
de la autoridad en el mundo espiritual que Dios le había concedido como un reflejo y como una impartición de lo que descendía del cielo. Y en este momento, o en ese mismo momento, fue que Satanás tomó oportunamente el control del alma de todos los seres humanos, porque el hombre se lo había entregado voluntariamente. Y aún en ese momento de oscuridad y de tiniebla, que el hombre se separa por la enemistad del pecado y desobediencia de Dios, con todo y eso, Dios, en medio de ese momento de angustia en el hombre, de tinieblas en los seres humanos, Dios establece una promesa. Y la promesa de Dios tiene que ver más con el futuro que para el momento presente en ese instante. Y en ese momento Dios establece la promesa del futuro para toda la humanidad. O sea, ahí mismo en el libro de Génesis capítulo 3 nace la promesa de que vendría un Adán perfecto, o sea, un hombre perfecto, sin tener relación ni con la desobediencia ni con el pecado. Lo hemos predicado muchísimas veces desde esta misma plataforma y de este mismo púlpito. Entonces, el Adán realmente que Dios perfecto traería a la presencia otra vez y a la comunión y a la restauración del poder y la autoridad espiritual, y les daría poder espiritual sobre todo principado, tronos, dominio, potestades, gobernadores y príncipe y huestes. Sería el Adán llamado Jesucristo. Y en esa restauración espiritual entonces nacería triunfantemente la iglesia, aleluya, para gozar de ese poder que hasta nuestros días ese poder reina y está presente. O sea, la enemistad más terriblemente que afectó al ser humano fue justamente la antigua mentira de la serpiente. Y no solamente eso, sino que se estableció, en el momento que Dios establece una promesa de redención, de restaurar lo que había sido destruido en un momento determinado. A mí, cuando usted estudia la palabra, lo que nos damos cuenta es que en el libro de Génesis nace la palabra, la primera palabra profética de Dios, porque Dios está profetizando a lo que iba a venir para restaurar esa condición realmente de tinieblas y de oscuridad en los seres humanos. Y es por eso que en ese momento en la profecía Dios establece que se va a formar una guerra, una batalla espiritual entre la antigua serpiente, que luego se convertiría en el gran dragón que nos vemos en el libro de Apocalipsis. Pero dice que habría una batalla directamente entre la antigua serpiente contra la mujer, porque la mujer llevaría en el vientre el fruto esperado, por cuyo instrumento Dios utilizaría para venir el perfecto Adán, Jesucristo, el Hijo de Dios eterno. Y por eso dio la sentencia a la serpiente y dice: y pondré enemistad. Habrá una enemistad, habrá un conflicto, nunca habrá una amistad, nunca habrá un acuerdo entre la serpiente y la creación de Dios cuando fuera restaurada por medio de ese hombre perfecto llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces significa claramente que el Señor dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. En algunas expresiones o versiones dice: y tú le herirás en el calcañar. O sea, la picadura de la serpiente puede dañar el calcañar, el talón, pero lo que el Señor promete a esa humanidad restaurada mediante el poder de Jesucristo es que Él nos da poder para pisar la cabeza de la serpiente. Es decir, cuando Él te pica el talón, cuando Él te intenta inyectar el veneno en el talón o en el calcañar, tú tienes autoridad delegada por Dios para pisar la cabeza de la serpiente. Esta es una de las promesas más antiguas proféticamente declaradas para ser manifestada sobre la iglesia. O sea, porque la Biblia, cuando yo comencé a estudiar hace bastante tiempo atrás, el hecho de qué significaba, porque la Biblia dice que tú le herirás en la cabeza. En otra versión, en otras traducciones dice: tú le aplastarás en la cabeza. Porque todo movimiento
de la serpiente está en su cabeza. Y el veneno sale a través de su boca que está en su cabeza, es decir, en toda esa estructura. Por lo tanto, el Señor nos ha dicho y nos dio legalidad. Cuando tú aplastas algo bajo tus pies, eso queda deshecho. ¿Alguna vez usted tuvo la sensación de aplastar una cucaracha debajo de sus pies? Y sobre todo en Puerto Rico, que las cucarachas son elefantes. Bueno, es una manera de decirlo. Pero son grandes, ¿verdad, Rubén? No son esa pequeñita cucaracha, no, son cucarachas grandes. En República Dominicana también. Entonces, cuando tú aplastas, yo habría aplastado no sé cuántas cientos de cucarachas en Puerto Rico. Y tú haces... ¿Sientes ese ruido, verdad? Bueno, es decir, que queda deshecha. Porque todo el peso de lo que tú eres está debajo de tus pies. Todo el peso de la gloria de Cristo, todo el peso de la gloria del Rey eterno está sobre su iglesia. Y cuando la iglesia pone los pies, porque dice el Señor que lo dio y dice que lo sometió debajo de los pies ¿de quién? ¿De quién? De la iglesia. Cristo sometió justamente toda adversidad debajo de los pies de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo representante del Señor en la tierra. O sea, a través de la muerte de Jesús en la cruz, el hombre puede limpiarse de la desobediencia hecha contra la ley de Dios. Y eso lo lleva a ser parte del reino. Cuando tú reconoces que Dios es Dios y que Jesús murió por ti en la cruz para darte vida, entonces eso te hace legalmente, te hace participante del reino. Y no solo te hace participante del reino, sino que te da su herencia legal. Porque todavía en Inglaterra existe monarquía, en España existe monarquías, no con la autoridad que tenían siglos atrás, pero muchos participan y rodean esa monarquía y ven el esplendor. Pero el Señor no nos hace parte de su reino para estar cerca, nos hace parte de su reino para darnos la legalidad que hay en su reino de herencia. Yo alabo al Señor porque somos participantes de la herencia de los santos en luz. Aleluya. Por esa razón, aleluya, indiscutiblemente sabemos que Adán falló al desobedecer a Dios y que lo seguiría como consecuencia de ese estado justamente serio que Dios desaprobó. Pero el Adán segundo, el hombre perfecto, Jesucristo, aleluya, podría darnos la legalidad para reintegrarnos a lo que nuestros padres perdieron en el Edén. Y es por eso que el Padre, aleluya, de una forma especial proveyó el último y gran sacrificio a través de Jesús para consumar la obra iniciada en el Edén. Y este fue su propio Hijo Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? ¿Para qué? Para que redimiera toda la descendencia de Adán, toda la descendencia de Adán hasta los días presentes. Todos descendemos de ellos. Dice en Hechos que todos venimos de la misma línea genealógica. Todos venimos de la misma línea genealógica, de la misma línea de sangre. Pero gloria al Señor, que el Señor nos hizo coherederos en la herencia celestial. Y alabo al Señor por eso. Entonces es importante que el Señor nos promete gobernar con Cristo. Además de todo lo que podemos recuperar en el Señor, la autoridad perdida sobre la fuerza del mal, que tenemos ahora una autoridad que cede a la autoridad del enemigo. Entonces la Biblia dice que nosotros somos escogidos, llamados a ser la novia del Cordero, es decir, la iglesia triunfante, victoriosa y poderosa del Señor. Por eso que la Biblia dice que nosotros caminamos cubiertos con la sangre del Cordero.
El Cordero de Dios que quitó el pecado de nuestra vida y que nos cubre para protegernos y hacer muro y antemuro contra toda obra de tiniebla, toda obra de maldición, toda obra, aleluya, por más terrible que sea, somos rodeados por manto de cobertura y de protección divina. Porque tenemos la sangre que nos perdonó y la sangre rociada que nos cubre. Por eso que el testimonio, dice la Biblia claramente, que el testimonio del Señor es fiel y verdadero. Y dice las Sagradas Escrituras de una forma especial en el libro de Apocalipsis: y ellos le han vencido. ¿A quién? A Satanás. Y ellos le han vencido. ¿Quiénes? La iglesia. Y ellos le han vencido. ¿Quién? Los santos del Señor, los redimidos del Señor, la iglesia del Señor, los purificados por el Señor. Entonces la promesa es: y ellos le han vencido por el testimonio de la palabra y la sangre del Cordero. Hay dos cosas que hacen estremecer a la fuerza de las tinieblas. Número uno es el testimonio que tú des a otros acerca de lo que Jesús es y representa para ti. Cada vez que tú le dices a una persona lo importante que Jesucristo es para ti, tú estás venciendo a Satanás. Y a la misma vez tienes otra segunda manera: lo vences por medio de la sangre de Cristo. Por esa razón el Señor nos da una verdadera herencia de reino. Cuando nosotros podemos observar que entonces el hombre y la mujer desobedecieron a Dios, que entró el pecado a la descendencia de Adán y Eva, y a través del pecado Caín convirtió la tierra en un caos llena de maldad y de perdición. Generaciones más tarde, Dios manda el diluvio por la consecuencia del pecado y de la maldad, para limpiar la tierra de la abominación terrible que posaba sobre ella, de la iniquidad que posaba sobre ella, de la perversión que posaba sobre ella. Pero el plan de Dios era de escoger una nación a través de la cual Él iba a manifestar su reino. Y entonces todos conocemos, y no quiero detenerme mucho en esto, entonces Dios pacta con un hombre llamado Abraham. Abraham, sal de tu tierra, tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. Y entonces Dios hace un pacto de promesa. O sea, no había nada que pudiera establecer o manifestar el reino en la tierra, porque no reunía las condiciones para ello. Maldad, perversión, desobediencia, iniquidad, rebelión. Era la consecuencia de generaciones tras generaciones que habían sido heredadas desde el primer hombre hasta el tiempo presente, en que Dios se decide llamar a Abraham para hacer una promesa. Y de Abraham, un hombre escogido, entonces levanta una nación llamada Israel. ¿Para qué Dios levanta una nación llamada Israel? Porque Dios quiere escoger una nación que tenga principios y fundamentos desde abajo, que no sea como las demás naciones llenas de paganismo e idolatría, sino con un principio diferente a lo que otras naciones estaban incrementando en toda lo que es la faz de la tierra. Entonces la nación de Israel fue escogida para un propósito. ¿Cuál es el propósito esencial por la cual Dios escoge la nación de Israel? Ellos fueron escogidos porque eran mejores. No, porque Dios los amaba más. Tampoco, sino que Dios eligió esa nación de compromiso, de responsabilidad, porque Él quería manifestar parte del reino de los cielos en esa nación que tenía que reunir los requisitos que Dios estaba estableciendo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es el plan de Dios: conocer a Dios y servirlo. Por eso que los 5 primeros libros del libro de la Biblia, el Pentateuco, se hallan las leyes, los principios en que este pueblo tenía que caminar para ser residente y participante de este reino. Y estos fueron dadas para la nación de Israel. Dios establece un decálogo llamado los 10 mandamientos, que hasta el día presente persiste, y muchos de nosotros lo sabemos de memoria y otros quizás no lo saben tanto de memoria. Pero dice la Biblia claramente que lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, en ese decálogo de los 10 mandamientos, pasó a toda la humanidad. Desde que la gracia de Dios por medio de Cristo fue abierta, los que creyeran en Él, los 10 mandamientos serían cumplidos y obedecidos, porque inconsciente o conscientemente nosotros obedecemos los mandamientos que Dios ha establecido. Porque esto es un principio para los que son participantes de un reino, no de este mundo, sino de un reino de los cielos que se manifiesta por voluntad y propósito de Dios en la tierra. Entonces, en ese
en esos principios hay no solo principios, en ese reino no solo hay principios, sino que hay promesas que son activadas cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer los principios de Dios. Y en esa realidad de promesa hay muchas promesas que son manifestadas, ejecutadas y llevadas a cabo cuando nosotros somos obedientes a Dios. Mira lo que dice Dios: pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierra lejana te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no deseché, y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te voy a ayudar, o te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 41 y el verso número 8 al 10. Pero de repente Israel comenzó a perder identidad y comenzó a contaminarse con las demás naciones y hacer lo que otros hacían. Entonces el reino de Dios comenzó a ser debilitado, diluido, y consecuentemente fue, aleluya, siendo perdido en toda la estructura de Israel. Entonces Dios tiene que levantar un rey conforme al corazón de Dios. Y entonces ahí Dios vuelve otra vez. Estoy hablando cómo Dios vuelve a restablecer el reino de Dios entre los hombres. Y entonces levanta y prepara el corazón del rey David, un jovencito que conoció cómo adorar a Dios, cómo tener intimidad y relación con Dios. Y sin saberlo él, la unción del cuerno de aceite fue reposado sobre su cabeza, y a través de la unción y palabra profética de Samuel fue separado para ser futuro el rey de Israel. Pero el propósito por el cual Dios establecía y colocado, porque Saúl no fue establecido por Dios, sino como un pedido exigente de la nación de Israel. Queremos tener rey como lo tienen las demás naciones. Y ahí entonces surgió Saúl, pero no fue elegido por Dios ni puesto por Dios, sino por el propio pueblo y la voluntad equívoca de toda la nación de Israel. Sin embargo, David fue puesto en el propósito y diseño de Dios. Y por eso que la Biblia hasta el día de hoy nosotros podemos recordar la restauración del tabernáculo de David, y podemos hablar acerca del trono de David. O sea, ¿qué Dios hizo cuando Dios levanta a David y lo coloca como rey? Acerca de lo que es presencia y acerca de lo que es el reino de Dios en la tierra. Dice la Biblia de una forma tangible y clara en Salmo 89, versos 3 y 4, dice lo siguiente: hice pacto con mis escogidos. Se refiere a David. Juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Hay una promesa de perpetuidad dada a un hombre que dispone de tener el corazón según Dios. Aunque falló, se equivocó, pero él realmente se arrepintió intensamente, lloró amargamente su pecado, se arrepintió delante de la presencia de Dios, confesó realmente, y fue cuando el Salmo 51 él responde, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, ten piedad de mí y borra mis rebeliones. Entonces dice David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Eso lo podemos leer. O sea, el pacto de Dios con David establece justamente el juramento que Dios establece sobre un hombre para extender no solo en él, en su reinado, sino en el futuro, aleluya, podía verse y revelarse a través de David lo que sería el Rey eterno, Jesucristo nuestro Señor amado. Por eso que dice la Biblia: hallé a David. Lo primero que hace cuando halla a David es que lo unge como siervo. Y lo ungió con su santa unción. Iglesia, nosotros somos parte de un reino, y todos y cada uno de nosotros somos llamados a ser ungidos con santa unción. No solamente algunos, todos somos llamados a ser ungidos por una santa unción. Una santa unción que procede por medio del poder del Espíritu Santo.
Y dice entonces, primero el Señor nos unge porque somos parte de un reino indestructible, imperecedero y eterno. Nos unge. Quiero pedir a Dios que cada momento que estamos transitando por esta tierra, a medida que nos acercamos a la eternidad con Dios, seamos cada vez más ungidos, aleluya, con el aceite de la santa unción, que es el resultado de la presencia permanente y la llenura del Espíritu Santo en lo profundo de nuestros corazones. Que cada vez podamos depender más del Espíritu y menos de nosotros. Que cada vez estemos más deseosos, aleluya, anhelante profundamente, ser llenos más y más del Espíritu Santo y menos de nuestras capacidades naturales. Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, somos participantes del reino de Dios en toda su manifestación de gloria. Lo segundo es que no solamente lo ungió y no solamente nos ungió, sino que también hay una promesa estando en el reino. Y dice: mi mano estará siempre con él y mi brazo también le fortalecerá. Aleluya. Esa es una promesa que tú la tienes que tomar para ti, porque tú eres parte de ese reino en la cual también David lo fue. Por eso que es un reino pasado, un reino presente y un reino futuro, para siempre y por la eternidad. O sea, nos garantiza, nos activa, nos dice: mi mano estará siempre con él. Diga conmigo: la mano de Dios está conmigo. O las manos de Dios están conmigo. El brazo o los brazos de Dios están para fortalecerme. ¿Quién te fortalece? ¿Quién te da ánimo? ¿Quién te consuela en el momento de aflicción, en el momento de desesperanza, en el momento de desconcierto, en el momento de angustia, en el momento de dolor, en el momento que todo parece que todo se ha derrumbado frente a tus ojos? Hay una promesa de Dios. La mano de Dios está sobre mí, como estuvo sobre David, y las manos o los brazos de Dios están para fortalecerme. Hay una tercera promesa que es activada porque somos también parte de ese reino. Y dice: no le sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. No lo sorprenderá el enemigo, porque los que están en el reino tienen la dirección de ese Dios que dirige a toda verdad y justicia por medio de la santa unción del Espíritu Santo. Dice la Biblia, Jesús dijo: Él los guiará cuando Él descienda y sean llenos del Espíritu. Él los guiará a toda verdad y justicia y hará recordar todo lo que yo os he enseñado. O sea, dice: no le sorprenderá al enemigo. Que el enemigo no te sorprenda. Sorprende tú al enemigo y no que el enemigo te sorprenda a ti. Que cuando piensa el enemigo que tú estás caído, que estás debilitado, que parece que no tienes ánimo para nada, es cuando tú te levantas como un fuerte soldado de Jesucristo a pelear la batalla de la fe y a echar mano a la vida eterna. Por eso que pusimos el lema de el desayuno de los hombres: levántate y resplandece, porque la luz del Señor está sobre ti. Levántate y resplandece, aleluya. Es el tiempo de que la iglesia, en medio del desconcierto de la sociedad actual, en medio del pecado agonizante, en medio de la depravación, en medio de la perversión, en medio de tanto engaño, apostasía, es que la iglesia se levante y resplandezca, porque pertenece a un reino que nunca será destruido. Ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Y dice: sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, iré a los que le aborrecen. Y dice más: mi verdad y mi misericordia estarán con él. Diga: Señor, yo amo tu verdad. Mientras el mundo ama la mentira, tú amas la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Mientras el mundo ama la iniquidad, tú ama la pureza. Mientras el mundo ama, aleluya, lo que es contrario a Dios, tú amas la misericordia, porque dice: mi verdad y mi misericordia estarán con él. ¿Cuánto creemos que la verdad y la misericordia nos rodea a nosotros? Digamos amén, digamos amén, digamos amén. La verdad y la misericordia está sobre nosotros. Reprendo el espíritu de la mentira y del engaño, y tomamos autoridad contra toda corriente de apostasía y de todo desvío, aleluya, de enseñanza correctamente bíblica en la palabra, que se desvía y se disfraza como verdad, llenas de fábulas artificiosas. Porque no nos hemos dado a conocer la venida del Señor siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios la majestad de Él en toda su gloria. Por lo tanto, mi verdad y mi misericordia, dice Dios, reposarán sobre las gentes que son parte de mi reino.
Y dice más, en mi nombre será ensaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Y mira lo que dice. Si eres parte de ese reino, tú estás en esa lista. Si eres parte de ese reino, tú estás, aleluya, en esa participación dinámica. Y le dice Dios a David y nos dice a nosotros, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación, y yo le responderé. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Ya es una promesa dada también a Jesucristo. Lo pondrá no solamente como salvación y roca de nuestra vida, sino que también Dios establece y dice que Él establecerá a su Hijo primogénito como más excelso de los reyes de toda la tierra. Por eso que Él no solo es rey, Él es rey de reyes. No solo es Señor, Él es Señor de señores. Y dice, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre. O sea, nosotros somos su descendencia. ¿A usted no le agrada, no se goza, no se alegra en decir que usted es parte de la descendencia? Porque dice, y su trono, dice, el trono del rey al que tú y yo servimos, adoramos y confiamos, dice que su trono será como los días de los cielos. ¿Qué significa eso? Conmigo diga, eternidad. Entonces, cuando Dios profetizó eso a David, lo que Dios estaba profetizando es que estaba mirando más allá de David, más allá de un hombre llamado el rey de Israel. Él veía también a su hijo amado. Él veía también a la iglesia del Señor como el resultado del advenimiento de su hijo amado, que florecería y sería creada por medio del sacrificio de la cruz. Él veía a su hijo amado y lo veía como el león de la tribu de Judá, sentado en su trono sempiterno y para siempre y eterno. O sea, lo que significa, iglesia, que cada vez que estudiamos la historia de David, David representa la extensión del reino en la tierra que se llevará a cabo cuando Jesucristo se siente en el trono de Jerusalén para reinar por 1000 años en justicia y en paz. Y usted dice, pastor, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Por qué usted me está hablando de eso? Porque no solamente reinamos con Cristo en gloria en los cielos, sino que con Cristo en gloria descenderemos de los cielos, aleluya, para establecer y para estar con Cristo en esos 1000 años en la tierra. Y allí es donde a cada uno se nos dará responsabilidades y se nos dará grados de autoridad y se nos dará, aleluya, posiciones de autoridad. Y gobernaremos juntamente con Él. Él será el rey de todas las naciones del mundo. Mira lo que dice en Daniel capítulo 2 verso 44, ya voy terminando. Y en los días de estos reyes, es una profecía que se va a cumplir para el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y en los días de estos reyes, dice la Biblia, ¿de qué reyes? De aquellos reyes que Dios le estaba mostrando en visión a lo que era la profecía, que estaba primero con el sueño de Nabucodonosor, luego con las bestias que vio también Daniel en su sueño, en su revelación, y con lo que Daniel profetizó. Dice entonces que en los días de esos reyes, está hablando del futuro incierto que la humanidad viviría en los días finales y postreros, en la que tú y yo estamos viendo la preparación alarmante y acelerada de eso que se está preparando de una manera muy rápida. En los días de estos reyes, el Dios del cielo, aleluya, mira lo que dice. En el día de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Quiero animarte, iglesia, permanece al lado del que va a permanecer para siempre.
El trono está preparado para aquel Señor que no solamente es rey, sino que cuando Él descienda de los cielos a la tierra, por un tiempo será también juez justo y verdadero. Y Él se sentará sobre el trono para gobernar con justicia, equidad y paz. Eso será el verdadero gobierno del mundo. No lo que pretenden hoy en día los mortales en su perversión degradante. Y dice que se sentará el juez para que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Eso es lo que establece la profecía de Daniel, capítulo 7, verso 26 al 27. Iglesia, tenemos que prepararnos, no solamente para participar de las bodas del Cordero, no solamente para participar del momento inminente del arrebatamiento, sino también para ser parte, juntamente con Jesús, de un reino, porque Él es, será y siempre lo será el Rey de la eternidad. No lo voy a contar ahora, pero en esta semana yo tuve un sueño que impactó profundamente mi vida. Y pude ese sueño simplemente, y le voy a contar posiblemente el domingo que viene, acerca del arrebatamiento. Varias veces yo tuve experiencias con el Señor acerca del arrebatamiento. No una vez, sino muchas veces. De que yo tenía 12, 13 años, yo he tenido sueños acerca del arrebatamiento. Por eso cuando hablo de este tema lo hablo no solo por, que es lo más importante, por consiguiente, no solamente como un fundamento glorioso que la Biblia enseña y establece, sino porque el Señor nos ha hablado de tantas maneras, de tanta forma, que no hay la menor duda de que eso será así, tal como la Biblia lo describe. No hay la menor duda. No hay la menor duda. No te pase como a ti, que Israel, Adán y Eva no estuvieron preparados para mantenerse en el reino. Israel no estaba preparado para mantenerse en las promesas de Dios y vivir en el reino, pero Dios le va a dar una última oportunidad cuando el Señor desciende. La Biblia dice que no todo Israel será salvo, sino un remanente será salvo. Un remanente, que de eso lo predicaremos en otro momento. Entonces, claramente debemos de entender que Israel falló en extender el reino. Adán y Eva fallaron en extender el reino. Pero tú, iglesia, no falles en seguir hablando de que perteneces a un reino de gloria. Habla a toda la gente, habla a toda persona, comparte con cada vida que está a tu lado en el transcurrir del día, en el transcurrir de tu caminar diariamente, en el comercio, en la tienda, en el trabajo, en la plaza, en el mercado, en el viaje, en donde quiera te desplaces. Habla del Señor, háblalo y no te detengas de hablar, aleluya, de Él día y noche. Diga conmigo, día y noche, día y noche. Por lo tanto, cuando veáis todas estas cosas, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está más cerca que nunca. Ponte de pie, iglesia, ponte de pie. Gloria al Señor. El domingo que viene, con el favor de Dios, voy a continuar hablando más ampliamente, y el mensaje que voy a traer es el Rey que regresa, porque todos tenemos que prepararnos para celebrar el aniversario, y al poner ese nombre, preparando camino al Rey, eso nos ha dado la inspiración de estar hablando de estos temas acerca del reino y de su majestad divina de forma poderosa y especial, para que cada uno de ustedes entiendan por qué razón nosotros como iglesia, instrumentos de Dios en estas generaciones, en esta generación actual, debemos de preparar nuestro camino al Rey. Aleluya. No porque vamos a estar esperando su segunda venida, nuestra esperanza es irnos antes, pero recuerde que también regresamos con Él. Diga conmigo, me voy, regreso y siempre estaré con Él. Aleluya.
Cierra tus ojos. Medita profundamente en el Señor. Aleluya. Habla con Dios en este momento. Dile al Señor que le amas y que Él es tu Rey eterno. Dile: Señor, te amo. Tú eres, Señor, mi Rey eterno. Un Rey que nos hace participantes de su reino, que nos hace herederos de su reino, con derecho y legalidad, con autoridad y poder que emana de Él. El enemigo no nos puede vencer. Las noches oscuras de la presión y de la prueba y de la batalla no nos puede detener. Porque aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado infunde aliento de mí en mi vida día y noche. Porque Él es el que sostiene mis brazos, el que fortalece mis rodillas endebles, el que me hace mantenerme en pie y no caer, el que me levanta para resplandecer y no para ser arrastrado por la imperiosa condición de este mundo. Aleluya. El Señor te ministra allí donde estás. Pero abre tu corazón, abre tu mente, abre tu vida. Disponte a adorarle como Él tiene que ser adorado. Y sé de aquellas vírgenes prudentes que tienen aceite de reserva para seguir alumbrando cuando otros se van apagando, para seguir alumbrando cuando a otros se le ha extinguido la luz de la lámpara, porque no ha tenido aceite suficiente de reserva. Oh, Ramashere que Norobosha. Si quemando reba que te revendo sotoroboya rababababashanda. Errebe que totoromaya de rebe que torobose de rebeyan de rebesoya. El Señor está allí para fortalecerte en este día, está allí para darte luz, está para darte, aleluya, la capacidad de lo que Él ha determinado hacer. Recuerda esta palabra: los cielos son su trono, los cielos de los cielos son su trono, y la tierra el estrado de sus pies. Que el Señor te ministra donde estás, te ministre fortaleza espiritual, te ministre sanidad y milagro, te ministre liberación y fortaleza. Porque venimos en el nombre de Jesucristo, en el poder y la autoridad del Rey eterno, sublime, que permanece por toda la eternidad. Y reprendemos el dolor, la aflicción, reprendemos la debilidad espiritual, reprendemos la opresión y la cautividad en las personas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos todo aquello que es desconcierto, que trae aflicción, que trae negatividad, que trae, Señor, debilidad en el cuerpo, en la mente, en el alma, en lo interior del ser humano. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, ayúdanos a entender y a tener la revelación de lo que implica la majestuosidad del reino de Dios en nuestra vida.
No solo que está cerca, no solo que está entre nosotros, sino que está dentro de nosotros mismos para magnificar el nombre glorioso del Cristo resucitado, el que venció la muerte, el infierno, el pecado, la rebelión, la iniquidad, y le fue concedido un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús un día toda rodilla se doblegará y tendrá que confesar que Él es el Rey eterno. Oh, aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor, te alabamos en este día maravilloso. Te pido, Dios, que la unción de fuego, de fortaleza y de salud sea manifestada sobre tu iglesia en estos tiempos actuales y proféticos. Señor, levanta a aquellos que están caídos, sana toda enfermedad. Que toda enfermedad que esté afligiendo y afectando cualquier cuerpo, organismo, en el nombre de Jesús, lo reprendemos ahora y lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe liberación, recibe salud perfecta en el nombre de Jesús. Ora ba 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 shara ba ga ra ba.